Hola amigos de YouTube, espero que les guste estas historias de terror, bueno más de terror dan risa. XDXDXDXDXDX. Espero que no me pongan comentarios malos, solo sugerencias XDXDXDXDX. Yo soy musicólogo de X que les cuenta algunas historias interesantes. Bueno, comencemos. Andrés ya empezaba a aburrirse de aquel bar cuando un amigo le sugirió algo. Aquel veterano, el que está en el otro extremo de la barra, narra unos cuentos fantásticos. Son cuentos cortos pero te imaginas todo lo que va contando. Invítale una copa y vas a ver. Bueno, pero llámenlo ustedes, que son los que lo conocen. Lo conocemos de aquí nomás, ni sabemos cómo se llama. Le decimos, el cuentero. Uno de los muchachos que estaba en la mesa giró el torso hacia el veterano, y levantando el brazo lo llamó. Don, arrímese. El hombre se levantó y fue hasta ellos muy sonriente. Era muy alto, pero como andaba algo encorvado y era delgado no impresionaba mucho. Tenía pelo largo, canoso, y una nariz aguileña. ¿Cómo andan, muchachos? Saludó el cuentero. Bien, Don. Siéntese con nosotros y tómese algo, lo animó uno de los muchachos. ¿Qué va a querer? Le preguntó Andrés. Un vino tinto. Háganos un cuento, Don, que nuestro amigo aquí quiere oír uno. Como no, con mucho gusto, que soy un cuentero de ley. Cuando sirvieron al veterano este levantó el vaso y le agradeció a Andrés con un gesto. Sorbió un buen trago y miró a su pequeño público, todos estaban atentos, entonces comenzó su relato. En ese tiempo yo estaba en Portugal, y acababa de salvar mi pellejo por poco, pero esa es otra historia. La noche que les voy a narrar se había presentado fría, bastante oscura, y a veces soplaba un viento fuerte repentinamente. Transitaba a pie un camino encajonado por bosques, no muy lejos de una serie de montañas de cimas nevadas que resaltaban allá arriba a pesar de la noche. Por el cielo no dejaban de pasar unas nubes blancas, a veces difusas y muy rápidas, que bien podrían tomarse por un desfile de fantasmas. Una luna creciente asomaba y se ocultaba entre los árboles. Algunos lobos aullaban a la distancia, y un sonido menos reconocible llegaba del lado de las montañas, producto del viento, supongo. Y yo seguía caminando por aquel paisaje tétrico. Aquellos bosques estaban llenos de ruidos, y cada tanto algo corría hacia la oscuridad cerrada de la fronda, os movía y quedaba quieto, oculto en la sombra, y unos ojos brillantes me veían pasar. Cuando divisé la luz de una cabaña, la única que había visto en la zona, consideré que aquella era una buena oportunidad para alimentarme, algo que no hacía desde 2 días atrás. Llamé a la puerta, y desde adentro me preguntaron qué quería. Soy un viajero cansado. Solo busco un lugar donde descansar. Soy gente buena. Pase, me autorizó una voz de hombre. Cuando estuve adentro los miré a todos al saludar, era una familia, 2 mozuelos, una muchacha y sus padres. Enseguida me di cuenta de lo que eran, pero por su mirada supuse que no eran muy observadores. El hombre trancó la puerta y se volvió hacia mí sonriendo. Es hora de la cena, muchachos, dijo el sujeto, y todos sonrieron con malicia. ¿Qué hay de cenar? Pregunté, aunque sabía la respuesta. La cena es usted, dijo la mujer. Entonces me eché a reír francamente, y eso pareció confundirlos, pues se miraron unos a otros. Oigan, les dije, una vez contenida mi risa, es obvio que ustedes son nuevos como vampiros, pues de otra forma hubieran reconocido que soy uno de ustedes, uno muy poderoso y antiguo. Uno de los muchachos parecía ser algo lento para entender, y ya me mostraba sus colmillos cuando su padre lo detuvo. Luego se disculparon y se mostraron algo asustados. Entonces me senté como si aquel fuera mi hogar. La casa era un buen punto para emboscadas. Escuchamos el rechinar de una carreta, y luego cómo ésta se accidentaba en un pozo del camino, pozo que había agrandado la familia. Unos minutos después 3 viajeros golpeaban la puerta. Ahora sí era la hora de cenar. Cuando estuve satisfecho liquidé también a toda la familia, pues vampiros como esos son un peligro para la especie, sobre todo por su torpeza, concluyó su relato el veterano. Los que lo escuchaban dijeron que era muy bueno, asintiendo con la cabeza, y levantaron las copas en honor al cuentista. Andrés quiso agregar algo, a modo de broma. Don, si usted es un vampiro, ¿cómo es que puede tomar vino igual?
Yo no, el personaje de mi cuento era vampiro, aclaró el veterano, pero mirando a todos por encima del vaso, tras otro sorbo, agregó, con una mirada que a Andrés le pareció extraña. No soy yo, pero si lo fuera, sí podría tomar vino, o lo que quiera, jajaja. Bueno, comencemos con otra historia escalofriante, ... Hacía unos minutos que había salido del supermercado, y desde entonces Clara se sentía observada. Era una sensación que no podía describir, un cosquilleo en el cogote. Se dio media vuelta y solo pudo ver gente que transitaba por aquella calle, un joven con pinta de estudiante, un ejecutivo. Gente. Las personas iban y venían imbuidas en sus pensamientos, sin fijarse en quién se podían cruzar por la acera. Eran cerca de las 9 de la noche y aunque se encontraba en una céntrica calle comercial, aunque muchos transeúntes la miraban sin verla, tenía la sensación, casi la certeza de que alguien la estaba mirando, alguien se fijaba en ella. Después de girar a su alrededor para observar al personal, dejó en el suelo las pesadas bolsas que llevaba en sus manos y se abrochó el botón superior del cuello de su gabardina. Hacía frío en aquella noche de invierno. Prosiguió su camino. A medida que se acercaba al parking, 2 manzanas al sur del gran hipermercado donde había realizado sus compras, tenía la sensación de que cada vez circulaba menos gente por aquella calle. Apretó el paso para llegar cuanto antes al coche. En unos instantes estaría al volante de su BMW camino de casa, donde la esperaba Juan, su marido, y su hijo Carlos. No debería de preocuparme, se decía Clara a sí misma. Enseguida llego al coche, descargo las bolsas en el maletero y se terminó la historia. Vaya tontería, parecía como si quisiera convencerse a sí misma de que no había nada de qué temer, de que todo eran simples imaginaciones de una chica de 32 años preocupada y abrumada por los problemas de delincuencia callejera que día a día lee en el periódico. Un chasquido a sus espaldas le hizo estremecerse y girar sobre sí misma. Nada. En ese momento su corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Las farolas alumbraban tenuemente la calle donde se encontraba, que ya no era aquella céntrica y comercial de hacía unos minutos, de hecho ya nadie circulaba por ella. Miró a su derecha y pudo ver a unos 50 metros la puerta del aparcamiento. Seguro que hay algún vigilante en la puerta. Clara arrancó a correr despavorida, una lata de foie gras cayó de una de las bolsas a consecuencia del vaivén de las mismas mientras corría. Veía acercarse la puerta del aparcamiento con gran lentitud mientras ella realizaba el mayor esfuerzo de su vida por ponerse a salvo de... ¿Qué? Miró hacia atrás y no vio nada. Había llegado al aparcamiento, y en ese momento pudo pensar, y se sintió estúpida y ridícula. Dios mío, ¿de qué estoy huyendo? Soy una histérica, se repetía nuevamente a sí misma intentando volver a convencerse de que no había nada que temer. Después de unos minutos mirando la quietud que había a su alrededor, recuperó el resuello y se alegró de haber pensado como un ser racional. Es posible que haya sido un gato o algún otro animal buscando entre los contenedores de basura. En aquel momento, un coche salió del garaje, proporcionándole una sensación de mayor tranquilidad. El conductor, un señor de unos 60 años, y más bien grueso, la miró y acto seguido introdujo su tiquete en el aparato que levantaba la valla de salida y su coche se perdió en la lejanía. Clara entró en el aparcamiento. Inmediatamente se dio cuenta de que no había ningún vigilante, todo estaba completamente automatizado. Un par de metros a su derecha se hallaba la máquina expendedora de tickets. La iluminación era bastante escasa para alumbrar un lugar tan grande, algunas zonas quedaban en una semipenumbra, precisamente donde se encontraban aparcados los coches en batería. Y el sitio donde estaba la máquina. Esta se encontraba empotrada en la pared pero metida dentro de ella aproximadamente medio metro. Clara avanzó hacia ella y se detuvo justo delante. Dejó las bolsas en el suelo y abrió su bolso para coger el monedero. Levantó la cabeza y miró de izquierda a derecha, no había nadie, ni un alma. Apenas podía contar 10 o 12 coches estacionados. En ese momento, sintió frío. Llevaba una chaqueta de lana debajo de la gabardina y sin embargo había sentido frío, pero no era esa sensación térmica que se puede tener cuando hay temperaturas bajas, era un verdadero escalofrío que recorrió su cuerpo de la cabeza a los pies. Lo peor es que esta vez sí que tenía razones para inquietarse. En la entrada del garaje, había alguien. Justo por la puerta por donde ella había entrado, de pie, observándola fijamente, un hombre alto y delgado permanecía completamente quieto y con los brazos caídos junto al cuerpo. No alcanzaba a verlo bien, pero podía distinguir desde unos 50 metros de distancia la gabardina de color negro de su observador.
Sacó torpemente el ticket de su monedero y esperó de forma tensa a que la máquina le indicara el importe del estacionamiento, eso sí, sin perder de vista al hombre extraño que parecía mirarla y permanecía quieto en el mismo sitio. No es normal, aquí hay algo que no cuadra, pensó Clara. Una persona normal, entraría al aparcamiento a recoger su vehículo, pero no se quedaría parada en la puerta. ¿O acaso espera a alguien? El corazón de Clara volvió a latir deprisa. 450 pesetas marcaba la máquina. Debido a los nervios, se le cayeron varias monedas al suelo, a las cuales ni siquiera hizo caso, solo pensaba en obtener el ticket y retirarse hacia su coche de la forma más rápida posible. El papelito fue arrancado de la máquina por Clara casi antes de que terminara de imprimirse. Miró al desconocido y todo su cuerpo dio un respingo. Había avanzado hacia ella unos 5 metros, y no solo eso, ahora estaba segura de que la miraba aunque todavía no conseguía verle la cara, se dirigía hacia donde ella estaba y había un hecho que la desconcertó y preocupó profundamente. El hombre había avanzado, se encontraba quieto, erguido, no le había visto moverse. Ni siquiera había escuchado sus pasos, era como si se hubiera deslizado. En aquel momento Clara sintió terror, el hombre estaba ya a apenas 20 metros. En un abrir y cerrar de ojos venía por ella, no cabía duda. Clara soltó un grito en el mismo momento que arrancó a correr despavorida hacia el coche, sabía que solo tenía una oportunidad: llegar al coche y salir disparada de aquel lugar. Atrás quedaron las bolsas de la compra tiradas por el suelo. El ritmo frenético de huida de Clara no le permitió darse cuenta al principio de un detalle: la intensidad de la luz del garaje empezaba a disminuir. Sacó la llave por control remoto de su coche, pulsó el botón. Pero no funcionaba. Tras varios intentos, respirando jadeante por la carrera, miró hacia atrás por encima de su hombro y lo que vio le heló la sangre en sus venas. Detrás de ella, a solo unos pasos, seguía erguido y aparentemente inmóvil el desconocido, mirándola, y fue entonces cuando le vio la cara, fue entonces cuando la luz comenzó a apagarse y encenderse, cada vez con menor intensidad, fue cuando distinguió entre penumbras el rostro de una criatura infernal. Una faz cadavérica, pálida e inexpresiva hizo que, por segunda vez en la noche, Clara gritara de forma desgarradora. En aquel momento, el ser que tenía delante, esbozó lo que parecía una sonrisa de complacencia a la vez que fijaba aún más sus ojos en Clara. 2 colmillos bastante puntiagudos sobresalieron de sus labios, y emitió una especie de siseo, como cuando una serpiente va a caer sobre su presa. Clara logró abstraerse de aquella visión terrible, casi hipnótica, y en un intento desesperado introdujo manualmente la llave en la cerradura y abrió la puerta. Consiguió arrancar el coche y poner la marcha atrás. Las ruedas mordieron con violencia el asfalto antes de que el coche saliera disparado hacia atrás, atropellando espectacularmente a aquel ser, y chocando con violencia contra otro coche estacionado detrás. Miró por el retrovisor y no vio a nadie. Nada podía haber resistido a un impacto de aquellas características. Puso la primera y embaló el BMW hacia la salida, por supuesto no se esperó a introducir el ticket en la ranura correspondiente y la valla saltó por los aires tras el impacto con el coche, que se fue perdiendo poco a poco en la lejanía. A los pocos segundos Clara se encontraba en la principal circunvalación de la ciudad, ya estaba segura. Pero la situación nerviosa en que se encontraba hizo que diese un frenazo y estacionara en la cuneta. Lloraba y jadeaba al mismo tiempo, había estado a punto de morir a manos de un ser de ultratumba que era lo más parecido a los vampiros que solía ver en las películas de terror. Apoyó su cabeza sobre el volante y respiró profundamente varias veces. Cuando se sintió mejor se dispuso a arrancar de nuevo el coche y dirigirse a su casa, miró al espejo retrovisor y se dio cuenta de que no estaba sola en el coche. Un grito más aterrador incluso que los anteriores resonó en la fría noche de invierno. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de una mujer joven dentro de un BMW. Tenía una gran mordedura en el cuello, no había una sola gota de sangre y aunque en su carnet de identidad figuraba una foto donde aparecía el rostro de una mujer morena, el cuerpo encontrado en el coche tenía el pelo blanco. Comencemos con otra historia interesante. Ya va pasando la medianoche, me levanto sin saber por qué, solo sé que he soñado despierto desde que me acosté, no recuerdo qué es, me levanto y empiezo a caminar, abro la puerta de mi hija, regreso a mi habitación, veo a mi esposa dormir, solo sé que me da paz. Algo me está murmurando cosas y no sé qué son esas palabras, solo la sensación me interesa, miro al fondo del pasillo, está oscuro, no tengo miedo, la sensación es intensa, es una sensación de poder.
Voy y regreso, los pasos más intensos cada vez más acelerados, miro las habitaciones, miro la cocina y no sé por qué, algo en mí me da risa, me pone feliz, una luz me despierta y regreso a la realidad, me espanto de la sensación, regreso a mi cuarto, me obligo a dormir. Ya va pasando la medianoche, me levanto, no dejo de pensar, abro las habitaciones y empiezo a escuchar, miro la cocina, tomo algo y empieza mi caminar, la sensación es cada vez mejor, más feliz soy. Abro la puerta, empiezo a caminar, me acerco a un cuerpo, lo quiero atacar, una luz me despierta, regreso a mi cama, comienzo a descansar. Ya va pasando la medianoche, me despierto, comienzo a caminar, voy a la cocina y me dirijo a una habitación, veo un cuerpo, lo comienzo a atacar, la ira se sumerge y estalla cada vez más, una luz ya no me despierta, solo me deja mirar, me levanto, me limpio, me voy a dormir en paz, han pasado 6 horas, me levanto, preparo desayuno, una risa me distrae, me abraza, me dice papá, la abrazo, la quiero, otras manos nos separan y nos comienzan a abrazar, un grito nos interrumpe, es mi vecina de atrás. No me importa, somos felices y eso me da paz. Bueno, si ya se han muerto de miedo, les dejo una cancioncita que según yo a todos les gusta, el GGDX. Espero no haberles aburrido, por favor sugerencias y comentario abajo de mi vídeo. Suscriban. Que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía, mujer. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Él obviamente.